Durante el divorcio de sus padres, un niño se acercó al juez y le mostró un cuaderno. Lo que el juez vio allí lo dejó sorprendido. La sala del tribunal se sumió en un silencio tan denso que ni siquiera se escuchaba la respiración. El día era caluroso, un ventilador en la esquina giraba perezosamente, apenas refrescando el aire pesado. En el centro estaba el juez Miguel Fernández, un hombre de unos 60 años con mirada fruncida, observando a las partes situadas en extremos opuestos de la sala. A un lado estaba Javier López, vestido con una camisa clara cuidadosamente planchada, pero manteniendo una calma aparente. Al otro lado estaba Sofía López, con el cabello recogido en un moño pulcro y una mirada tensa que oscilaba entre el juez y los pocos espectadores presentes en el proceso de divorcio. En el centro de este enfrentamiento tenso estaba Daniel, un niño de 9 años que parecía encogerse en su silla. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados, y en su pecho sostenía con fuerza un cuaderno desgastado, como si en él guardara un secreto capaz de cambiarlo todo. El juez carraspeó y hojeó los documentos. Recordó que el caso había llegado a juicio por la falta de acuerdo mutuo. Ambos padres reclamaban la custodia de Daniel, había desacuerdos financieros y un comportamiento velado, pero la verdad seguía siendo incierta. Javier afirmaba que trabajaba mucho, a menudo se quedaba hasta tarde por horas extras, para mantener la estabilidad financiera de la familia. Su abogado, Alejandro Martínez, exponía los argumentos con confianza, destacando que cada euro ganado por Javier se invertía en el bienestar de su hijo. Sin embargo, Javier parecía claramente contenido, reprimiendo sus emociones. Sofía, por su parte, se presentaba como una madre dedicada, dispuesta a todo por su hijo. Su voz sonaba segura, pero la tensión en sus rasgos delataba que tras esa imagen se escondían dudas o algo que prefería no mencionar. Evitaba mirar a Javier, su atención estaba fija en el juez. El juez, observándolos a ambos con atención, finalmente levantó la vista. Sofía Alejandra, Javier Antonio, comenzó con un leve suspiro, la situación es claramente compleja. Veo que ambos se consideran la mejor opción para criar al niño, pero estamos aquí para decidir no quién tiene razón, sino qué es lo mejor para el muchacho. Empecemos aclarando algunas cuestiones. Dirigió su mirada a Javier. Javier Antonio, usted afirma que todos sus esfuerzos estaban destinados a garantizar la estabilidad de su hijo. Sin embargo, en los documentos del caso se indica que a menudo estaba ausente del hogar. ¿Cómo cree que esto pudo haber afectado al niño? Javier se enderezó, entrelazando las manos nerviosamente. A menudo me quedaba hasta tarde en el trabajo, pero lo hacía por Daniel. Quería que tuviera todo, una buena escuela, actividades deportivas, atención médica de calidad. Entendía que debía crear un respaldo sólido para él. ¿Y qué hay del apoyo emocional?, interrumpió Sofía sin esperar su turno. El dinero no lo es todo, Javier. Daniel necesitaba tu atención. Te esperaba por las noches, preguntaba por qué no estabas otra vez. Yo se lo explicaba todo, respondió Javier bruscamente, girándose hacia ella. Tú sabes cómo fue. Tú misma aceptaste que yo trabajara y tú te ocuparas de la casa. Sofía alzó las cejas. No tuve opción, Javier. Tú decidiste que sería así, pero ni siquiera notabas que yo sola cargaba con todo mientras tú solo te enfocabas en tu carrera. Basta. La voz del juez cortó la discusión abruptamente. Una infracción más y sancionaré a ambos. Miró severamente a Sofía. Sofía Alejandra, usted dice que el padre del niño no le prestaba suficiente atención. Sin embargo, los documentos confirman que usted vivió separada durante varios años y apenas participó en su crianza. ¿Qué cambió? ¿Por qué quiere involucrarse en su vida ahora? Sofía bajó la mirada, su voz se suavizó. Cometí un error al dejar a Daniel con su padre. En ese momento no tenía condiciones para una vida normal, pero ahora lo tengo todo, un buen trabajo, ingresos estables, mi propia casa. Estoy lista para darle a mi hijo lo que merece. Lo que merece, intervino Javier, rompiendo de nuevo el orden.
¿Dónde estabas cuando no podía dormir por las noches y te llamaba? Ahora hablas de una vida digna, ¿dónde estabas antes? Basta, volvió a intervenir el juez, golpeando con el mazo en la mesa. Ambos dicen que actúan por el bien del niño, pero su disputa parece más una lucha por saldar cuentas personales. Les recuerdo que en este caso lo más importante son los intereses de Daniel, no sus rencores personales. Tras una pausa, continuó. Sofía y Javier López, mi siguiente pregunta es, ¿qué pueden ofrecerle a su hijo? Y, por favor, respondan sin acusaciones mutuas. Sofía respiró hondo, intentando controlar sus emociones. Estoy lista para dedicarle todo mi tiempo, ayudarlo con sus estudios, estar a su lado en los momentos difíciles. Puedo darle calma y amor. Javier la miró atentamente y luego se dirigió al juez. Ya he demostrado que puedo ser un padre siempre presente. Sí, trabajo para mantener a mi hijo, pero también siempre encuentro tiempo para él. Hacemos los deberes juntos, vamos a entrenamientos. Daniel sabe que nunca lo decepcionaré. El juez asintió y abrió la carpeta con documentos frente a él. Bien, sus palabras serán tomadas en cuenta para la decisión, pero les advierto, si no aprenden a trabajar juntos por el bienestar del niño, ninguna resolución judicial lo hará feliz. El silencio en la sala era ensordecedor. Nadie sabía cuál era la decisión correcta. Afuera se oía un murmullo apagado en el pasillo. Dentro de la sala, la atmósfera era tensa. La abogada de Sofía, una mujer esbelta con un traje formal, sostenía con confianza un montón de papeles y comenzó su discurso. Su señoría, quiero llamar la atención sobre los momentos relacionados con el comportamiento de Javier López. Nuestros testigos confirmaron casos de trato brusco de su parte, especialmente en situaciones tensas. ¿Cómo puede una persona con ese carácter criar a un niño? Javier apretó los puños, pero se contuvo. Su abogado, un hombre alto con sienes canosas, se levantó y, inclinando ligeramente la cabeza, respondió. Su señoría, esos testigos son solo vecinos que no pueden respaldar sus palabras con pruebas. Todo lo que dicen son rumores y especulaciones. Podemos presentar un certificado de un centro psiquiátrico que indica que el señor López nunca ha tenido problemas con el control de la agresividad. Un certificado no niega los hechos, replicó la abogada de Sofía. Además, sabemos que Javier López ha alzado la voz a su hijo en varias ocasiones. Considero esto muy preocupante. Javier, incapaz de contenerse, interrumpió. Solo levanté la voz cuando hacía algo peligroso para su vida, como cuando Daniel salió corriendo a la calle tras un balón. ¿Eso llaman agresividad? Es cuidado, no una amenaza. El juez lo miró severamente. Javier López, le pido que no interrumpa. Javier bajó la cabeza y asintió. El juez se dirigió a la abogada de Sofía. Señora Gómez, sus afirmaciones requieren pruebas. Continúe. El abogado de Javier aprovechó el momento para intervenir. Si hablamos de las fallas de una parte, veamos también a la otra. Su señoría, quiero señalar la inestabilidad financiera del negocio de Sofía Alejandra. En los documentos del caso se indica que su principal fuente de ingresos es una empresa recientemente abierta que ya enfrenta dificultades. Además, hay razones para creer que algunos ingresos podrían no ser del todo legales. Sofía palideció, pero rápidamente se recompuso. Eso es mentira, exclamó, levantándose de su asiento. Mi negocio funciona honestamente. Sí, hubo dificultades, pero es normal para una empresa nueva. Nadie puede acusarme sin pruebas. Javier negó con la cabeza y murmuró. Sabía que empezarías a gritar en lugar de explicar. Sofía le lanzó una mirada furiosa. ¿Explicar? Tal vez tú expliques cómo gastaste parte de nuestro dinero común en tu coche en lugar de ahorrarlo para el futuro de Daniel. Fue una compra necesaria, explotó Javier. Ni siquiera imaginas cuántas veces ese coche me ayudó a llegar a reuniones importantes para ganar dinero para nuestra familia.
El juez levantó el mazo para restaurar el orden. Basta. Exijo a ambas partes un tono respetuoso y una discusión constructiva. Si esta disputa continúa, tomaré medidas. La sala se calmó, y el juez, con un suspiro cansado, se dirigió a los abogados. Estimados señores, vuelvan al fondo del asunto. Ahora nos interesa exclusivamente lo que es mejor para el niño. Los escucho. Tras esa frase, la tensión en la sala disminuyó ligeramente, pero las miradas de Sofía y Javier seguían cargadas de acusaciones mutuas. El juez levantó la mano para pedir orden, y todos callaron. Entonces Daniel, con un carraspeo inseguro, mirando fijamente su cuaderno, levantó la mano con un gesto vacilante. El juez lo notó y frunció el ceño, intrigado. Daniel se levantó, temblando de nerviosismo. Su voz era baja. Quiero mostrar algo. La sala quedó en silencio. ¿Qué guardaba Daniel en su cuaderno? El juez miró atentamente al niño. La sala se sumió en una tensión palpable. Todos los ojos estaban puestos en Daniel. Dio un paso adelante, todavía apretando el cuaderno contra su pecho como si fuera un escudo. ¿Qué tienes ahí, Daniel?, preguntó el juez, inclinando ligeramente la cabeza. Su voz era suave, como si intentara no asustar al niño. Daniel miró a sus padres, primero a su padre, luego a su madre. Javier le asintió con ánimo, Sofía apretó los labios, sus ojos oscurecidos por la tensión. El niño entendió que ya no podía evitar la decisión. Aflojó las manos, el cuaderno ahora colgaba de las puntas de sus dedos. Se acercó lentamente al juez. Esto, comenzó, tartamudeando de nerviosismo, es algo que deben ver. Es sobre lo que pasa en casa. Extendió el cuaderno al juez, sus manos temblaban ligeramente. El juez lo tomó y comenzó a hojear las páginas. Había dibujos, pero no eran los típicos dibujos infantiles con casitas y soles. En cada hoja había escenas que reflejaban tristeza. En un dibujo, una mujer estaba de pie con una expresión enojada, junto a un niño que miraba al suelo. En otro, un plato de comida volcado, y cerca, la figura de un hombre hablando con el niño. Luego seguían escenas que mostraban tristeza y soledad, todo dibujado con líneas rudas pero que transmitían emociones con una precisión sorprendente. El juez dejó el cuaderno a un lado y suspiró profundamente. Entendió que no eran simples dibujos, eran expresiones de los sentimientos de un niño. Levantó la vista hacia Daniel. ¿Esto lo dibujaste tú?, preguntó. El niño asintió, bajando la cabeza. Su voz temblaba. Sí, no sabía cómo contar lo que sentía. ¿Qué significan estos dibujos, Daniel?, continuó el juez, tratando de no mostrar su conmoción. Daniel miró a su madre y luego de nuevo al juez. Es lo que pasa en casa con mamá, dijo en voz baja, apenas conteniendo las lágrimas. Ella se enoja mucho conmigo y me regaña fuerte, y a veces. Se detuvo, como si no encontrara palabras para describir lo que ocurría. A veces me siento muy solo cuando estoy con ella y no puedo estar con papá. En la sala se escucharon murmullos. Sofía se levantó de un salto. Eso no es cierto, gritó. Su rostro palideció de ira. Él dice eso porque Javier lo ha influenciado contra mí. Es un niño, no entiende lo que dice. Silencio, dijo el juez con voz firme como el acero. Siéntese, Sofía Alejandra. Sofía enrojeció, pero obedeció. El juez se volvió hacia Daniel. ¿Puedes contarme más, Daniel, cuándo empezó esto? El niño suspiró profundamente, mirando a su alrededor como buscando apoyo. Hace mucho, respondió. Cuando papá trabajaba mucho y llegaba tarde, mamá decía que yo era malo, que le estorbaba. Decía que todo era mi culpa. Javier bajó la cabeza, cubriendo su rostro con las manos. Sus hombros temblaban, como si apenas pudiera contener sus emociones. Daniel, preguntó el juez suavemente, ¿le contaste esto a alguien antes?
El niño negó con la cabeza. Tenía miedo, respondió. Mamá dijo que si le contaba a alguien, me alejaría de papá. El juez se recostó en su silla. Su rostro era inescrutable, pero por dentro sentía que su corazón se apretaba de dolor. Miró a los abogados, luego a los padres, y finalmente de nuevo al niño. Gracias, Daniel, dijo. Eres un niño valiente. Ahora siéntate, lo entiendo todo. Daniel regresó lentamente a su lugar, con los ojos llenos de lágrimas. Ahora toda la sala esperaba lo que diría el juez. Se levantó de su silla, inspeccionando la sala como si quisiera asegurarse de que cada palabra que diría sería escuchada. Su mirada se detuvo en Sofía, quien apretaba los labios como si temiera que cualquier reacción la delatara. Luego miró a Javier, que parecía abatido y perdido. Consideraremos lo dicho por el niño como parte de las pruebas, comenzó el juez con tono neutro. Sin embargo, esto no es suficiente para una conclusión definitiva. Ordeno realizar un examen psicológico de la familia para determinar las condiciones en las que vive el niño. Sofía se puso de pie. Esto es absurdo, creen las palabras de un niño influenciado por su padre, gritó. Su voz era más aguda de lo que probablemente esperaba. Es ridículo. El juez golpeó con el mazo. Una infracción más, Sofía Alejandra, y la expulsaré de la sala, dijo severamente. Tendrá oportunidad de hablar después. Ella se sentó bruscamente, lanzando una mirada furiosa a Javier, quien miraba al frente en silencio, evitando sus ojos. Daniel, mientras tanto, estaba sentado con la cabeza gacha. Le pesaba saber que sus palabras habían causado tal conflicto, pero también sentía alivio por haber podido contar la verdad. El juez continuó. El niño es la prioridad en este caso. Debemos asegurarnos de que su seguridad no esté en riesgo. Hasta que se tengan los resultados del examen, decido que Daniel viva temporalmente con su padre. En la sala se escucharon suspiros y murmullos. Javier levantó la vista, sorprendido, sin creer lo que oía. Se asignará un trabajador social para supervisar las condiciones de vida, añadió el juez. Y las visitas de la madre se realizarán solo en presencia de especialistas. ¿Qué?, exclamó Sofía, levantándose nuevamente. Son solo dibujos. El juez la miró con seriedad. Basta. Sus emociones son comprensibles, pero estas decisiones no se basan solo en los dibujos. Su hijo ha dicho lo suficiente para preocuparme. Si desea probar su versión, puede hacerlo, pero por ahora no puedo dejar al niño bajo su cuidado total. Sofía se sentó, con el rostro encendido de frustración. Javier, mientras tanto, se volvió hacia Daniel, quien seguía sentado en una esquina, temiendo levantar la cabeza. Se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. Todo estará bien, Daniel, dijo en voz baja, tratando de sonar seguro. Lo lograremos. El niño levantó la vista, en sus ojos había dudas, pero también una chispa débil de esperanza. ¿De verdad?, preguntó. Javier asintió. Lo prometo. Tras la audiencia, Sofía salió de la sala con una determinación firme. Su rostro ya no mostraba enfado, ahora reflejaba una confianza fría. Se detuvo en el pasillo, sacó su teléfono y marcó un número. Hola, Clara, dijo cuando alguien respondió al otro lado. Necesitamos reunirnos. No dejaré que se lo lleve. Encontraremos una manera de que el juez esté de mi lado. Tengo derechos y no renunciaré a Daniel tan fácilmente. Colgó y lanzó una rápida mirada por encima del hombro. Javier y Daniel estaban a unos metros, hablando con el abogado. Su mirada se detuvo por un instante en su hijo, y en sus ojos brilló una sombra de sentimiento, pero ese sentimiento pronto dio paso a la firmeza. Con paso decidido, se dirigió a la salida, planeando su próximo movimiento. Javier y Daniel salieron del edificio del tribunal. El aire era frío, y el niño instintivamente se acercó más a su padre.
Javier sintió cómo temblaba su hombro y lo abrazó con más fuerza. Vámonos a casa, pequeño, dijo suavemente. Todo estará bien. El niño asintió, pero su mirada seguía siendo ansiosa. Javier entendía perfectamente que el juicio era solo el comienzo de un largo camino. Sabía que Sofía no se detendría y lucharía hasta el final. Sin embargo, ahora estaba con su hijo y no tenía intención de perderlo. Llegaron al apartamento de Javier, en un viejo edificio de ladrillo en Madrid. El ambiente era modesto pero acogedor. Daniel, al mirar alrededor, notó un coche de juguete en la mesa del salón. ¿Es para mí?, preguntó sorprendido. Javier sonrió. Sí, quería que tuvieras algo que te gustara. No sabía que te gustaba, así que compré un coche. ¿Te gustan los coches? Daniel sonrió levemente. Antes tenía coches, pero mamá los regaló. Javier frunció el ceño, pero decidió no insistir en las palabras del niño. No quería que la conversación volviera a un tema delicado. Bueno, ahora este es tuyo, y si quieres, mañana iremos a elegir algo más juntos. Pero por ahora, comamos algo. ¿Tienes hambre? Daniel asintió. Javier lo llevó a la cocina, donde ya había una mesa preparada. Era una comida sencilla, sopa, sándwiches y té, pero el niño comía con tal apetito que Javier entendió que probablemente hacía tiempo que no probaba comida casera. Papá, dijo de repente Daniel, dejando la cuchara. Javier se quedó inmóvil, esa palabra sonaba como una melodía. La había esperado durante años, pero no esperaba escucharla tan pronto. Sí, pequeño, preguntó con cautela. No me dejarás, ¿verdad? Aunque mamá vuelva. El corazón de Javier se apretó. Se inclinó hacia su hijo y le tomó la mano. Nunca. Prometo que siempre estaré a tu lado. Eres mi hijo, y eso es lo más importante. Daniel lo miró atentamente, como buscando confirmación en esas palabras, luego sonrió levemente y volvió a tomar la cuchara. Mientras tanto, Sofía estaba sentada en una mesa de un café. Frente a ella estaba Clara, su amiga y, como resultó, también abogada. Clara tomó los documentos que Sofía le había entregado y comenzó a revisarlos. ¿Estás segura de que quieres seguir este camino?, preguntó Clara sin levantar la vista. Estoy segura, respondió Sofía fríamente. Javier no puede criar a Daniel. No tiene una vivienda adecuada ni un trabajo estable. No lo logrará. Clara dejó los papeles y miró a Sofía. Tendrás que demostrar que puedes darle a Daniel más que él. Y aquí no solo importa la situación financiera, sino también cómo te presentas como madre. El juez podría decidir que tu emocionalidad juega en tu contra. Sofía entrecerró los ojos. Entonces, hay que convencer al juez de que Javier es un mal padre, y sé cómo hacerlo. Clara alzó las cejas. ¿Quieres jugar con eso? No solo quiero, Clara, debo hacerlo. Es mi hijo. Clara suspiró. Está bien, entonces comenzaremos analizando su entorno y condiciones de vida. Prepararé las solicitudes e intentaremos encontrar algo que lo ponga en desventaja. Sofía asintió. En sus ojos brillaba una determinación rayana en la dureza. No estaba dispuesta a perder a su hijo, incluso si eso significaba tomar medidas extremas. Mientras tanto, Javier acostaba a Daniel. El niño apenas aceptaba ir a dormir, pero el cansancio lo venció. Javier se quedó sentado a su lado hasta que se durmió, pensando en lo que les esperaba. Te prometí que no te dejaría, y cumpliré esa promesa, cueste lo que cueste, pensó, mirando a su hijo, que ya comenzaba a soñar. Pero no sospechaba que Sofía ya había comenzado a actuar. A la mañana siguiente, Javier se despertó más temprano de lo habitual. Silenciosamente fue a la cocina para no despertar a Daniel y preparó el desayuno. Los pensamientos sobre que Sofía no se detendría no le daban paz. Sabía que sus intentos por recuperar a Daniel serían astutos y despiadados,
pero estaba listo para luchar, sin importar lo que ella intentara. Daniel apareció en la cocina, somnoliento pero con una sonrisa. «Buenos días, papá», dijo, frotándose los ojos. Javier sintió como su corazón se llenaba de calor. «Buenos días, pequeño, ¿cómo dormiste?» «Bien», respondió Daniel, sentándose a la mesa. «¿Qué haremos hoy?» Javier acercó un plato con gachas y sándwiches al niño. «Hoy tenemos cosas importantes que hacer. Necesitamos renovar un poco tu ropa, y luego podemos ir al parque, ¿qué te parece la idea?» Los ojos de Daniel se iluminaron. Disfrutaron el día, y cada vez que compraban algo, Daniel agradecía a su padre. Mientras tanto, Sofía se reunió con Clara en su oficina. Sobre la mesa había fotos y documentos recopilados por un detective privado que Sofía había contratado días antes. «Aquí está su apartamento», dijo Clara, señalando una foto. «Realmente es modesto, pero no es terrible. Nada que pueda comprometerlo como padre». Sofía frunció el ceño. «Entonces, hay que buscar algo más. Tal vez tenga problemas financieros». Clara asintió. «Es posible. Podemos solicitar sus extractos bancarios a través del tribunal. Si tiene deudas o préstamos, eso nos favorecerá». «Bien, ocúpate de eso». Y otra cosa, Sofía se inclinó más cerca de la mesa, intenta averiguar quién de su entorno podría sernos útil. Si encontramos personas que digan que no presta suficiente atención a Daniel, será una gran ventaja. Clara asintió pensativamente. «Puede tomar tiempo, pero intentaré encontrar algo comprometedor». Javier, disfrutando del momento, se sentía la persona más feliz del mundo. Pero en el fondo de su alma ardía una inquietud. «Papá, ¿por qué mamá?», preguntó de repente Daniel, distrayéndose del juego. La pregunta tomó a Javier desprevenido. Se quedó inmóvil por un instante, pero rápidamente se recompuso. «Sabes, Daniel, a veces las personas dicen cosas que no sienten de verdad. Eso pasa cuando están enojadas o heridas. Pero tú no eres un mal niño». Daniel lo miró con preocupación. Javier le puso una mano en el hombro. «Claro que no. Siempre intentaré ser el mejor papá para ti». Daniel se calmó un poco y volvió a jugar. Javier miraba a su hijo y pensaba en lo importante que era mantener ese vínculo. No podía permitir que Sofía destruyera lo que apenas comenzaban a construir. Días después, Javier recibió una carta en su buzón. Por su apariencia, supo que era una notificación oficial. Al abrir el sobre, leyó que Sofía había presentado una demanda para revisar la decisión del tribunal, insistiendo en que él no era capaz de ser un buen padre y no podía ofrecerle a Daniel condiciones dignas. Javier sintió una oleada de ira y desesperación en su pecho. Releyó el texto una y otra vez, sin creer lo que veía. El tribunal había fijado una audiencia en 2 semanas. Entonces, ella decidió ir hasta el final, pensó. Pero no estaba dispuesto a rendirse. Tras recibir la carta, Javier llamó inmediatamente a su abogado, Alejandro Martínez, quien ya lo había ayudado a ganar una vez. Al escuchar las noticias, el abogado suspiró. «Javier, esto era de esperarse. Sofía es una persona que no acepta la derrota. No se rendirá hasta agotar todas sus opciones». «¿Pero qué hago?», preguntó Javier, apretando el teléfono hasta que sus dedos palidecieron. «Quieren demostrar que no puedo ser el padre de Daniel, y yo haré todo para que eso no pase». «Primero, cálmate», respondió Alejandro. «¿Estás seguro de que no tienen nada contra ti? ¿Cómo están tus finanzas?». «Trabajo, hay dinero, siempre es suficiente para Daniel. No vivimos en lujo, pero nos arreglamos». «Eso es bueno. Pueden intentar mostrar que eres financieramente inestable. Necesitamos reunir pruebas, extractos de ingresos, recibos, facturas de compras para Daniel, todo lo que demuestre que lo mantienes». «Haré lo que sea necesario», dijo Javier.
Y otra cosa, continuó el abogado. Debes estar preparado para que en el tribunal intenten presionar con emociones. Sofía dirá que quiere a su hijo, que lo extraña, que tú le impediste ser madre. Lo principal es mantener la calma y no caer en provocaciones. Javier cerró los ojos, intentando calmar su respiración. Entiendo, Alejandro. Gracias por tu ayuda. Es mi trabajo, no te preocupes, Javier. Lo lograremos. Los días siguientes, Javier los pasó preparándose. Reunió todos los documentos que confirmaban sus ingresos, guardó recibos de tiendas y farmacias donde compraba ropa y medicamentos para Daniel. Cada noche, cuando Daniel dormía, revisaba los papeles para no pasar por alto nada. Pero lo que más le preocupaba era cómo todo esto afectaría a Daniel. Sabía que Sofía podría intentar usar al niño, motivarlo a decir algo que no quería. Javier decidió hablar con su hijo para prepararlo para posibles preguntas. Estaban sentados en la mesa de la cocina cuando comenzó la conversación. Daniel, pronto tendremos que ir a un lugar, dijo, tratando de hablar con calma. Será un poco como la vez anterior, cuando fuimos al tribunal con mamá. El niño frunció el ceño. Mamá quiere llevarme otra vez. Javier sintió que su corazón se apretaba. Extendió la mano y tomó el hombro de su hijo. Ella piensa que eso es lo mejor para ti, pero estoy seguro de que nosotros somos una verdadera familia, y haré todo para que estés feliz. Daniel miró a su padre con ojos serios. Pero yo quiero quedarme contigo, papá. No quiero ir con mamá. Ella se molesta mucho conmigo todo el tiempo. Javier asintió, conteniendo un nudo en la garganta. Lo sé, pequeño. Quiero que sepas que en el tribunal podrían preguntarte dónde quieres estar. Solo di la verdad, ¿de acuerdo? Daniel pensó por un momento y luego asintió. Está bien, papá. Diré que quiero estar contigo. Javier lo abrazó, sintiendo un leve alivio. El día de la audiencia, Javier llevó a Daniel al tribunal. La sala era amplia y fría, con bancos para los visitantes y una larga mesa para los participantes. Sofía ya estaba allí, vestida con un elegante traje y rodeada de su equipo legal. Miró a Daniel, pero el niño se acercó más a Javier, evitando su mirada. La audiencia comenzó con los discursos de los abogados de Sofía. Afirmaban que Javier no podía ofrecerle al niño una vida plena, que ganaba poco y no tenía tiempo para su crianza. Su señoría, dijo Clara, la abogada de Sofía, mi cliente, la madre biológica de Daniel, está lista para proporcionarle un hogar, estabilidad y el cariño que tanto necesita. El padre, aunque lo intenta, no puede darle al niño lo que merece. Javier escuchaba, apretando los puños, pero no decía nada. Cuando llegó el turno de su abogado, Alejandro Martínez se levantó con confianza. Su señoría, mi cliente es un padre atento y responsable. Lo ha demostrado con sus acciones. Estuvo al lado de su hijo cuando la madre los dejó. Le proporcionó todo lo necesario y creó un hogar cálido y lleno de cuidado. Alejandro presentó pruebas, fotos, recibos, cartas de maestros que confirmaban que Daniel estudiaba bien y estaba feliz en la escuela. Pero el momento más importante fue la intervención del propio Daniel. El juez le preguntó: Daniel, dime, por favor, ¿con quién quieres vivir? Daniel miró a Javier, luego a Sofía. En la sala se hizo un silencio absoluto. Quiero vivir con papá, dijo en voz baja, pero su voz sonaba segura. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Tras las palabras de Daniel, un silencio tenso se instaló en la sala. Sofía intentaba mantener la compostura, pero su rostro reflejaba enojo y decepción. Javier, en cambio, sintió una oleada de alivio mezclada con orgullo por su hijo. El juez agradeció a Daniel por su respuesta sincera y le pidió que regresara con su padre. El niño se apresuró hacia Javier, quien lo abrazó con fuerza y susurró: Bien hecho, Daniel. Todo estará bien.
Pero la audiencia estaba lejos de terminar. Sofía y su abogada insistían en que se escucharan argumentos adicionales. Afirmaban que el niño estaba bajo la influencia de su padre y no podía tomar una decisión consciente. Su señoría, el niño está en una situación difícil. Teme decepcionar a su padre, declaró Clara. Consideramos que la opinión del niño no debería ser determinante en este caso. El abogado de Javier, Alejandro Martínez, respondió de inmediato. Su señoría, no hay pruebas de que mi cliente haya presionado al niño de ninguna manera. Al contrario, Javier le dio a Daniel libertad para elegir, y su deseo de estar con su padre es claramente sincero. El juez frunció el ceño, hojeando los documentos. Luego se dirigió a Sofía. Sofía Alejandra, ¿por qué decidió reclamar a su hijo después de tanto tiempo de ausencia? Por lo que veo, antes no mostró interés en su vida. Sofía dudó por un momento, buscando las palabras. Su señoría, cometí un error al dejar a Daniel. Pero ahora quiero corregirlo. Quiero a mi hijo y estoy dispuesta a hacer todo para que sea feliz. El juez la miró atentamente y luego se dirigió a los abogados de ambas partes. ¿Tienen algo más que añadir? Alejandro Martínez se levantó y dijo con confianza. Su señoría, tenemos todas las pruebas de que mi cliente cuida al niño con atención y dedicación. También hemos proporcionado documentos que confirman la estabilidad financiera de Javier. Además, la opinión del niño es clara y no deja dudas, quiere quedarse con su padre. La abogada de Sofía reaccionó de inmediato, con una leve sonrisa contenida. Estimado colega, la opinión de un menor no siempre es determinante, especialmente si está influenciada. Alejandro Martínez sonrió y sacó un nuevo documento de su carpeta. Entonces, hablemos de la verdadera influencia en esta situación. Realizamos una investigación adicional y encontramos hechos sorprendentes que arrojan luz sobre los motivos de Sofía López. Sofía palideció notablemente, pero intentaba mantener la calma. Su señoría, continuó Alejandro, agitando los papeles, tenemos una grabación de una conversación entre Sofía y su socio comercial. En esta grabación, ella admite que el niño es solo un medio para obtener beneficios económicos. Planeaba obtener una pensión importante y usarla para cubrir los compromisos de su empresa. Eso no es verdad, exclamó Sofía, levantándose de su asiento. Es una falsificación. El abogado continuó imperturbable, ignorando su reacción. La grabación, verificada por expertos, dice lo siguiente: sí, a veces me resulta difícil con él, siempre está en medio. Pero si obtengo la custodia total, él tendrá que pagar una pensión importante. Con eso cubriré mis compromisos. La sala exclamó sorprendida. El juez levantó la mano para pedir silencio. Sofía intentó justificarse. Eso no es cierto. Lo dije en un momento de frustración, en tono irónico. El abogado de Javier curvó los labios en una expresión seria. Su señoría, difícilmente suena como una ironía para una madre que lucha tan insistentemente por la custodia. Es importante entender que Sofía no tiene como objetivo proporcionar al niño un mejor futuro, solo le interesan los beneficios económicos. Javier miraba a Sofía con dolor y decepción, no esperaba algo así. El juez se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Sofía Alejandra, ¿tiene alguna explicación para esto? Sofía, desconcertada, se sentó. Su voz temblaba. Yo estaba en una situación complicada, pero eso no cambia que quiero a mi hijo. Estoy dispuesta a demostrarlo. El juez asintió y dijo: examinaré este asunto y estudiaré cuidadosamente las pruebas presentadas. En cualquier caso, el bienestar del niño sigue siendo mi prioridad. La audiencia continúa. Los abogados volvieron a sus lugares, y Sofía, como si se desinflara, apretaba las manos, incapaz de mirar a Javier. Un pesado silencio se instaló en la sala, interrumpido solo por el roce de las plumas sobre los papeles y los murmullos apagados.
El juez asintió, agradeciendo al abogado. Tras un breve receso, el juez anunció su decisión. Todos los presentes esperaban sus palabras con tensión. Finalmente, habló. Tras una cuidadosa consideración de todas las pruebas presentadas y teniendo en cuenta los intereses del menor, el tribunal decide: la custodia de Daniel se otorga al padre, Javier López. Un silencio se apoderó de la sala. Javier exhaló aliviado, apretando los puños para contener sus emociones. Miró de reojo a Sofía, quien permanecía inmóvil, con la cabeza gacha. El juez continuó. Además, considerando la situación financiera de las partes y para garantizar un futuro digno para el niño, el tribunal ordena que Sofía Alejandra pague una pensión equivalente al 30% de sus ingresos mensuales hasta que el niño alcance la mayoría de edad. Sofía levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos echaban chispas. «Esto no es justo», exclamó, pero el juez levantó la mano. «Por favor, mantenga el orden. La decisión es definitiva y no está sujeta a apelación». Javier se levantó, recogiendo sus papeles, y se acercó a su abogado. «Gracias, Alejandro. No sé qué habría hecho sin ti». «Lo importante este año», respondió el abogado con una leve sonrisa. «Ahora tiene la estabilidad que merece». Javier se acercó a Sofía, quien ya recogía sus cosas. «Sofía», comenzó en voz baja, pero ella lo fulminó con la mirada. «Me lo quitaste todo», murmuró entre dientes. «Todo». «No quité nada», respondió Javier con calma. «Solo quiero que nuestro hijo sea feliz. Piensa en él, no en ti». Sofía no respondió, se giró y salió rápidamente de la sala. Javier la siguió y enseguida vio a Daniel, quien lo esperaba en el pasillo con su abuela. «Papá». El niño corrió y lo abrazó con fuerza. Javier se agachó, lo abrazó y susurró. «Todo está bien, pequeño. Ahora siempre estaremos juntos». «¿Y mamá?», preguntó el niño, mirándolo a los ojos. «Mamá también estará cerca. Solo que ahora será un poco diferente», respondió Javier suavemente, acariciándole la cabeza. «Lo principal es que no estás solo, y te queremos mucho». Daniel asintió y sonrió. Javier se levantó, tomó a su hijo de la mano y se dirigió a la salida del tribunal. Los esperaba una nueva vida, tranquila, honesta y llena de cariño mutuo. En las escaleras del tribunal, Javier levantó la vista al cielo gris y sintió que su corazón se aligeraba. Ahora sabía con certeza que había hecho lo correcto. Fueron a casa, donde los esperaba una cena sencilla que Javier había preparado de antemano. Esta vez, la comida parecía especialmente deliciosa y el ambiente, particularmente cálido. Javier sabía que aún había muchos desafíos por delante, pero hoy se sentía un vencedor. Había luchado por su hijo y, a pesar de todas las dificultades, tenían lo más importante, su familia. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Escribe tu opinión sobre esta historia, suscríbete al canal Cuéntame y comparte este video con tus amigos y seres queridos. Esto nos motiva a seguir trabajando en nuevas historias cada día. No te pierdas la próxima historia emocionante que aparecerá pronto en tu pantalla. Estamos muy agradecidos por estar con nosotros. En la descripción de este video, puedes encontrar un catálogo de todas las historias. Hasta pronto.